Bueno, buenos días. Mi nombre es César Sánchez Rico y hoy voy a explicarles el capítulo 2 y 3 del libro Metodología de Investigación. Voy a contarles los conceptos básicos de él, voy a darles algunos ejemplos y voy a ilustrar cuáles son las ideas principales que tiene el autor. Em, bueno, vamos a arrancar. Listo, bueno, lo primero que vamos a hacer eh, va a ser analizar el capítulo 2 que como ya dije se llama El origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta y cuya idea principal es la idea. En este caso, el autor arranca el capítulo hablando desde una pregunta base que es ¿en qué forma se inician las investigaciones de cualquier tipo? En este caso se explica que cualquier investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta, nace a partir de una idea. Y es que son las ideas de investigación las cuales nos van a permitir desarrollar todo nuestro proyecto de investigación y como bien habla el autor, son las fuentes que inspiran las ideas de investigación y la manera de desarrollarlas, lo que nos va a permitir o hacer una investigación muy buena o una investigación que realmente fracase y nos lleve a perder nuestros recursos y a perder nuestro tiempo. Y lo vemos como un ejemplo bastante normal. Si esta es la investigación, el corazón de ella y todo por desde el corazón de ella es su idea. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar en este capítulo. ¿Sí? Ahora vamos a entender un poco más cómo el autor plantea este concepto de idea. Listo, entonces si partimos del concepto de idea, eh, tenemos que enfocarnos bien en qué es lo que quiere decir el autor. Eh, pero para esto es importante hacer una pequeña comparación, eh, como si lo que quisiéramos hacer en una investigación fuera escalar una montaña. Para llegar a ella tenemos que cumplir ciertos pasos, escalar distintas etapas para poder llegar a nuestro objetivo final, que en este caso es escalar y en este caso es realizar una excelente investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Sí? Y es por eso que el autor nos pone ciertos pasos y ciertas estrategias que debemos seguir actualmente, ¿sí? Para describir estas ideas y formular adecuadamente nuestra investigación. Listo, entonces, las ideas como primer elemento tienden a desarrollarse como etapas, como ya les había explicado, ¿sí? Y en un principio pueden llegar a ser vagas y que requieren análisis. Estas ideas constituyen un primer acercamiento a la realidad objetiva. Y en este caso, cuando hablamos de realidad objetiva, hablamos especialmente del tema cuantitativo. Pues como vimos ya en el capítulo anterior, tiende a analizar variables y correlaciones de datos. Ahora también el autor habla de que estas ideas tienen que ver con la realidad subjetiva y es aquella que está enfocada hacia los problemas cualitativos. ¿Sí? Y de la cual vamos a hablar más adelante. Sin embargo, también el autor destaca el concepto mixto a través de la realidad intersubjetiva
¿sí? La cual, como ya les expliqué, estas ideas nacen, ¿sí? Es importante saber que en este tipo de análisis no hay ideas completamente contrarias o opuestas, como ya había hablado el autor en el libro, no es que una esté bien y la otra esté mal, simplemente depende del enfoque que se le quiera dar a partir de distintas fuentes, tales como las experiencias individuales, algunos materiales escritos, pueden ser libros, trabajos de alguien más, de otros autores reconocidos, investigaciones previas, ¿sí? Medios informativos. Puede hablar de teorías, otras investigaciones y demás factores que afectan la creación de estas ideas, ¿sí? Porque estas ideas es que dependeremos para realizar nuestra investigación. El autor incluso habla de observaciones o métodos empíricos, como lo son todos los que tienen que ver con nuestros sentidos, para poder capturar nuevas experiencias y nuevas percepciones que nos puedan llevar a generar nuevas ideas. Ahora, nosotros en nuestra vida tenemos distintas inspiraciones, distintos gustos y distintas motivaciones. A todos nos gustan ciertas cosas, a todos nos gustan otras cosas, pero lo más importante es que siempre debe existir un motor que produzca estas ideas, y que finalmente nos llene de inspiración para poder investigar de la mejor manera. Aquí, por ejemplo, les voy a recordar lo que les acaba de decir hace un rato sobre la montaña. Cuando nosotros alpinistas queremos llegar a subir esta montaña, ¿sí? Tenemos que revisar cuál va a ser todo nuestro equipo, cuáles van a ser las herramientas que vamos a necesitar y cuándo y cómo las voy a usar en el transcurso de mi aventura, ¿sí? En este caso, estas ideas son el equipo que vamos a usar y por eso toca saber muy bien de dónde vienen, cómo las conseguí y qué tan confiables pueden llegar a ser. Una vez se conocen los antecedentes, es entonces importante después llevar la investigación a un proceso de delimitación, ¿sí? Porque así podemos darle un marco de referencia a lo que queremos hacer y, como explica el autor, darle la estructura esencial a la investigación. Finalmente, en el universo y las estructuras de las investigaciones tenemos ciertos catálogos y ciertas opciones de las cuales terminamos eligiendo la que más nos conviene. Nos toca elegir desde las fuentes de creación de ideas, que son las que nos permitirán enfocar nuestra investigación. Lo primero que podemos hacer es usar nuestros gustos personales como nosotros como investigadores, como por ejemplo la gente que le interesa el fútbol y la medicina. Segundo, como dice el autor, podemos tener oportunidades de crecimiento donde nosotros, al ver ciertas falencias de conocimiento actual y en el mundo académico, podemos entrar a suplirlas a través de nuestra investigación. Como administradores de empresas siempre es importante tener en cuenta las oportunidades que se nos presentan. En este caso, se nos puede presentar una oportunidad cuando por facilidad se puede indagar sobre el tema. En este caso es que tengamos acceso a los recursos de manera más cercana o conozcamos previamente algo en el contexto. Podemos tener fondos o recursos para investigar y esto nos hará más fácil el proceso de investigación. En el caso del alpinista, por ejemplo, cuando él sabe que tiene las herramientas necesarias para llegar a la cumbre. También el autor habla sobre la conceptualización. En este caso es detectar a través del estudio de mi contexto un fenómeno o problema para definirlo, comprenderlo, describirlo y estudiarlo. La idea en ese caso es poner todo lo que yo sé o quiero descubrir al servicio de interactuar con el contexto exterior. Por otra parte, el autor habla sobre el delimitar y estructurar la idea de investigación.
Aquí se debe tener en cuenta el enfoque que se va a querer utilizar. Cuando, por ejemplo, yo quiero construir un edificio y debo saber cuáles son las bases importantes y esenciales a tener en cuenta. Las cosas se basan realmente en la perspectiva desde donde se ven. Aquí es importante entonces elegir la perspectiva principal sobre la cual se abordará la investigación. Se debe tener en cuenta la disciplina dentro de la cual se llevará a cabo la investigación. Esto se llama perspectiva o encuadre. Por ejemplo, es relevante para nosotros como estudiantes e investigadores saber que no hay una única perspectiva sobre la cual se puede abordar un tema en específico, pero que ella misma afecta directamente el desarrollo del estudio que se quiere llegar a hacer. Para el proceso, el autor también recomienda que se deben tener en cuenta trabajos ya hechos, investigaciones realmente ya estructuradas y trabajos ya formalizados. También se puede acudir a expertos, a publicaciones o a otros medios de información que nos sirvan. Ahora, si yo soy el alpinista y ya voy en la mitad de mi montaña, ¿cómo saber si estoy haciéndolo bien? ¿Cómo saber si mi idea va bien? Bueno, realmente hay diferentes ideas sobre cómo realizar esta prueba. La primera es que una buena idea realmente lleva a la intriga, alienta y estimula al investigador de manera personal. No necesariamente una idea necesita ser nueva, pero sí debe ser novedosa. A través de ella voy a poder generar nuevas teorías o solucionar otros problemas. Estas ideas buenas son aquellas que nos fomentan los interrogantes y los que nos pueden generar al después unos cuestionamientos. Ahora, si realizamos una prueba, primero, esta idea debe estar en contexto, ¿sí? Abrir la idea a un contexto donde se pueda contrastar y evaluar. Es importante que esta idea sirva para estudiarla, reflexionarla y enfocarla hacia un aspecto crítico. Se debe considerar los problemas o situaciones que afecten al investigador. De ahí pueden partir muchas buenas ideas. También se puede vincular a la herencia cultural, nacional y regional de donde se está proponiendo la investigación. Obviamente manteniendo la proporción. Hay que tener cuidado con el tamaño. Cuando se tienen los criterios para plantear un problema, ahí es importante tener 3 claves que marca el autor. La primera es tener objetivos y preguntas, planear qué es lo que se quiere hacer. Lo segundo es tener una técnica de investigación, cómo lo voy a hacer y cuáles son mis estrategias para llegar a mis objetivos. Y lo tercero es complementarlo a través de una justificación. Esta puede ser teórica o empírica, pero que finalmente tengamos algo con que justificar el accionar de nuestra investigación. Listo, ya en el capítulo 3, el autor habla sobre la transformación y desarrollo de la idea hacia un problema de investigación cuantitativo. Esto quiere decir que vamos a centrarnos en aquellas cosas que están dirigidas a explorar, descubrir y a relacionar distintos fenómenos, afinar ideas, y que es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar la causalidad junto con sus implicaciones. En este caso también tiene relevancia ciertos elementos como lo son los objetivos, que son finalmente las guías del estudio. También habla de las preguntas de investigación. Y aquí se debe tener mucho cuidado, puesto que estas deben ser claras y son el corazón del estudio. Habla, por ejemplo, de la justificación y la viabilidad del estudio. ¿Qué recursos tengo? ¿Por qué los tengo? ¿Para qué los tengo? ¿Qué alcance voy a llegar con eso? Una vez ya los tenga, estas ideas van a ser el corazón de mi estudio, pero yo debo darles realmente unas nuevas perspectivas. A través del enfoque cuantitativo se plantea el problema de investigación. Este debe ser concreto y explícito. Debo afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Sin embargo, aquí la clave de todo es delimitar, porque como dice el autor, delimitar el problema lleva a que una parte en él ya esté resuelto. Al querer pasar de unas ideas a un problema, debo tener en cuenta ciertos criterios para poder hacerlo. En ese caso se busca expresar una relación entre dos o más conceptos o variables para ser medidos numéricamente desde lo cuantitativo. Debe estar formulado con una pregunta clara y sin ambigüedades. Debe permitir una prueba empírica. Y la clave de todo es tener objetivos y preguntas que tengan una técnica, complementándolos a través de una justificación. Estos objetivos de investigación señalan a lo que se aspira en la investigación. Deben ser claros y congruentes. Son realmente la dirección del texto.
Además, se deben establecer los límites espaciales y temporales, cuándo lo hago, para dónde voy y por qué lo hago. Ya hablando de la justificación, se debe tener en cuenta por qué es conveniente y cuáles son los beneficios que se derivan de la investigación. Debemos llegar a ser capaces de medir la importancia potencial de una investigación. Además, toca tener en cuenta que todos estos objetivos son flexibles, son las bases de la investigación para emprenderla. Y debo hacerme las preguntas: ¿llega a ser conveniente? ¿Cuál es su relevancia? ¿Llegaría yo a llenar un vacío de conocimiento, como lo es el valor teórico que expresa el autor? Realmente, la utilidad de hacerlo metodológico puede llegar a ser que tu investigación se convierta en un nuevo instrumento para recolectar y llenar de información campos que actualmente no lo tienen. Todo lo que hacemos tiene un impacto, pero realmente, ¿cuál es el nuestro? El autor habla de ciertos errores frecuentes que se deben tener en cuenta. Primero es que los objetivos se planteen de una manera general o poco específicos. Por otra parte, habla que no se debe tener objetivos ni preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo un proceso. Además, que estas mismas estén dirigidas a una consecuencia entregable o producto de la investigación. Realmente lo que hacemos es buscar cómo crear un filtro. Pasar a filtrar los conceptos. Una vez precisados estos, se redacta un objetivo y una pregunta de investigación para poder llegar a tener las bases sólidas. Por último, al finalizar el capítulo, el autor habla de ciertas sugerencias. Lo primero es plantear el problema a partir de palabras, como propósito, intento u objetivo. Introducir y mencionar el tipo del diseño, la metodología, definir sus principales conceptos, variables y cómo estos van a ser medidos. Realmente hace énfasis en ser claros, explícitos para llegar a un mejor resultado. Tener una estructura clara, básica, párrafo introductorio, un propósito básico y la metodología expuesta.